tal? Muy buenas, ¿cómo están? Aquí de nuevo en esta ocasión tenemos unas preguntas y me gustaría aprovechar para responderlas y saludar a las personas que nos siguen. Y estas preguntas son en relación a conexiones álmicas. Número 1 dice: ¿siempre hay unión entre llamas? Pues hay quien sostiene que sí y hay quien sostiene que no, que pueden ser un sí o un no. A veces las almas no se unen en algunas existencias, eso dice un sector de las opiniones, porque no se encuentran, porque hacen conexión con otro tipo de almas, o por ejemplo con gemelas o con afines. También puede haber conexiones muy bellas. Por tanto, en unas existencias yo creo que no se da. Esa es la primera pregunta. La segunda dice: ¿las almas llamas pueden ser felices? Bueno, quizá esta pregunta se da porque yo les comentaba en otros videos que es una situación muy complicada la que se presenta con las almas llamas. Entonces la pregunta dice: ¿las llamas pueden ser felices? Sí, sí pueden ser felices. De hecho, algunas veces logran el despertar en tiempos similares. O sea que al ir dándose ese despertar, viene la unión. En otras ocasiones se unen primero porque es tan fuerte la conexión y la atracción y lo a gusto que se sienten estando juntos, que se unen. Y luego trabajan en lo que tengan que trabajar. Sin duda es cuando son almas muy, pues muy ya en un nivel en el que ya se puede hablar como en el mismo idioma. Entonces, si logran ese despertar juntos, pues también es maravilloso. En otras ocasiones, fíjense, aquí es algo diferente. El mismo universo, Dios, la vida, el destino, como quieran ustedes verlo, los va orillando a esa unión. Cuando el trabajo no se acaba de concluir, o cuando hay, por ejemplo, interferencias fuera de la pareja. Eso es bien común que suceda. Cuando hay interferencias que no son de la pareja, sí hay intervenciones. Es muy impresionante porque suena como mágico, ¿verdad? Pero sí sucede. Esas interferencias fuera de son por lo general de manera injusta. Entonces, bueno, mi libre albedrío, más el libre albedrío de la pareja, más el libre albedrío de la familia o el entorno de la otra pareja o de la mía, son los que hacen esas modificaciones que interfieren o estorban o dificultan. Entonces, esto es muy complejo, no es así como, esto es así y 2 más 2 son 4. No es así. En esos casos, cuando hay interferencias de ese tamaño, se alinean las cosas. O sea, se va dando hasta que ese despertar llega. Se lo ganaron porque ellos ya trabajaron como pareja, individualmente ya trabajaron, entonces
se ganaron el estar juntos y pues lo van a lograr, ¿no? También en otras situaciones pues no habrá unión porque acuérdense, estamos hablando de libre albedrío contra destino, ¿verdad? Entonces, el libre albedrío pues ahí está. Y muchas veces ese despertar no se da porque el ego pues no lo permite. O sea, cuando el entorno de alguna de las dos partes es tan fuerte o tan contaminado o tan poco espiritual, pues ahí el ego es el que lleva las de ganar. Y en ese caso, pues no se da la unión. Ese sería otro motivo por el que no se pueda dar la unión. Tiene mucha relación la respuesta que estoy dándoles con la primera pregunta que decía, ¿siempre hay unión en las llamas? Pues no. Sí depende de muchos factores, de muchas circunstancias. Y por ejemplo el ego aquí juega un papel muy importante porque si recuerdan lo que decíamos en el video anterior acerca de la tarea del ego, no la tarea, pues la naturaleza en sí de ese factor que es muy de este mundo, muy de esta tierra, muy de esta existencia, pues está haciendo su labor, ¿verdad? O sea, él nos inquieta desde la mente a tomar ciertas inclinaciones, ¿verdad? Y una de ellas pues es a no soltar el mundo. Entonces, sí es un factor muy importante para que se dé o no se dé la unión. Lo que sí correspondería más a esta pregunta número 2, que dice que si las llamas pueden ser felices, pues tengo que decirte que cuando logran esa unión, ese encuentro, esa conexión reconocida, van a volar chispas y fuegos pirotécnicos y va a ser algo maravilloso. Porque lo que estas almas vienen a entender es el amor incondicional. Porque el amor incondicional es lo más parecido al amor de Dios. Es el amor gratuito, el amor sin escatimar, el amor puro. Entonces, si se logra ese entendimiento, pues en todos los aspectos, tanto en el físico como en el espiritual y como en el mental, habrá unión. Entonces ahí sí sería una felicidad pues total, ¿verdad? Luego la tercera pregunta dice, ¿todos tenemos alma llama? No. Según la teoría de Aristófanes, no. Porque se supone que Zeus, les decía ayer, ese dios Zeus de la mitología griega, fue como, no sé si llamarle castigo, reprimenda o simplemente una decisión que así eran los dioses griegos, ¿no? Ellos tomaron decisiones así como, pues ahora esto. Entonces Zeus agarra ese puñito de almas que eran muy inquietas, muy rebeldes, ya eran muy poderosas, eran enormes, estaban muy fortalecidas. Las llama y para precisamente modificar esta situación que se le estaba saliendo de las manos, los divide. Entonces, al dividirlos, los hace como, los debilita definitivamente, porque dejan de estar completos. Ya es mitad acá y mitad acá. Entonces,
habla de un cierto número de almas, no dice que a todas las almas. Entonces, tomando en cuenta esta situación, además de una reprimenda, pues pudo ser hasta un premio, porque hoy en día lo que se dice es que los trabajadores de la luz, o sea, las personas que se dedican a compartir con otros, a apoyar a otros, a iluminar a otros, esas personas son quienes tienen esa división de almas y son las que tienen esa tarea específicamente. Todos están invitados a llegar a entender el amor de Dios y el llamado amor incondicional. Pero en este caso sí considero yo que por tratarse de un grupo de personas, pues no era todas las personas. Y las otras personas, bueno, pues me van a decir, bueno, ¿y esas qué? No, pues esas igual siguen encontrándose con almas gemelas, afines, y dependiendo su comportamiento, pues va a ser sus encuentros, ¿verdad? Su vida en general, su existencia, sus aprendizajes, sus dichas y sus sufrimientos. Más o menos por ahí va la teoría de que si todos serían iguales, ¿no? Entonces, si partimos desde esta información de Aristófanes, solo algunos fueron separados. Y a ellos se les dio esta tarea muy especial de regresar, pero ya lo más cercano a la luz, lo más cercano a la espiritualidad. Hablábamos de las religiones. Eso precisamente quiere decir religión. Viene de religare, del latín, que simboliza volver a unir, ¿no?, nosotros con Dios. En todas las religiones, la separación de Dios es lo que nos trajo el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y esas cosas. Entonces, religión quiere o viene de religare, que es volver a unir a Dios con el hombre. Y pues no nada más religiones, sino también algunas filosofías. Entonces, pues esa fue el comentario para la pregunta número 3. La 4 dice, ¿se puede ser feliz con una gemela o afín? Claro que sí. Son uniones muy, muy, muy importantes y maravillosas. Son relaciones muy fáciles. Las uniones de almas gemelas o afines son, por lo general, conexiones muy planas, en el sentido de que son muy accesibles, son muy fáciles de ponerse de acuerdo, son muy respetuosos y sí existen. O sea, hay muchísima gente que se relaciona con un alma gemela y es muy feliz. O afines. Con las afines, por ejemplo, si tú sientes una gran simpatía por un compañero del salón, ¿no? O con una prima o con alguien, quiere decir que muy probablemente tú ya viviste con esa persona otras vidas y otras experiencias. Y por lo general vuelven en la misma sintonía, entonces se reconocen muy fácil. Y muchas veces la gente hasta dice, ay, siento como que te conozco de toda la vida, ¿no? O comentarios así. A gente con la que sientes mucha confianza de repente. Y sí. Entonces, puede ser por esta situación de que ya se han encontrado en otras existencias. La pregunta que sigue dice, ¿cómo te lastima una unión de llama
¿Cómo te lastima una unión de llama? Bueno, en primer lugar, debo decir esto. Las llamas, por naturaleza, sienten un amor muy profundo. Es un amor muy intenso. La conexión misma es muy, muy fuerte. Entonces está muy difícil que se lastimen con dolo, por ejemplo. Con malicia, con mala intención. Se sufre mucho porque hay muchos desencuentros, porque hay dificultades que vencer, aprendizajes que proporcionarse uno al otro. Actúan muchas veces como espejo porque uno ve en el otro todos sus defectos. Porque si vamos a la idea original, pues es una sola persona dividida en dos. Entonces, por lo general, lo que a uno le falta, al otro le sobra. Entonces, pues se complica el asunto porque pues polos opuestos se atraen, ¿verdad? Pero también chocan. O sea, no es algo tan sencillo, pero la pregunta dice, ¿cómo te lastima una unión de llama? Ok, una unión de llama te va a lastimar a través del aprendizaje. Te va a doler que te haga ver tus propios defectos. Eso va a ser muy doloroso. De otra manera, puede ser rechazando la conexión. Porque se siente la otra persona tan invadida o tan amenazada que mejor rechaza o huye muchas veces. Dice, no, ahí nos vemos, o sea, ¿qué me está pasando? ¿De qué se trata esta turbulencia, no? Entonces, ese tipo de lastimadura, se puede decir, es la que aparece. Pero un alma llama jamás va a portarse violento o agresivo al grado de ofender de manera dolosa. Todo lo contrario. Una unión de llama, tú puedes sentir que esa persona te protege, te cuida. Eh, o sea, es como algo muy, pues muy fraterno. Eh, pues acuérdate, es tu otra mitad, es tú mismo. Entonces, pues no puede haber una cosa así muy fea, no. Y aquí, por ejemplo, anoté algo más. Ah, si en caso de que te lastime de manera violenta, agresiva o con dolo, no es llama. No es llama. Tú puedes sentir fácilmente si tienes una dificultad con tu llama, qué hay detrás. Y si tú sientes que detrás puede haber un engaño, pero engaños convenencieros o porque esté presionado por un entorno, por una familia, por cosas así, sí es llama. Pero ya la violencia o otras cosas ya no, ya eso ya no. Entonces, permítame un momentito. Ya les comenté lo que digo de que cuando sienten esa conexión tan intensa, muchas veces se sienten como invadidos de esa intensidad y se detona al estar muy cerca miles de sensaciones incómodas cuando no se ha aceptado esa conexión. Pero siempre te va a cuidar y te va a proteger porque, repito, eres tú en ti y en otra persona. Y también hay algo bien interesante.
esa intensidad y esa grandeza, esa magnificencia, esa magnitud de la conexión nunca se rompe. Nunca nadie la puede romper. Pueden retrasarla, pueden interferir en el sentido de que le metan ideas a un lado o al otro, o sea como algo muy muy lento de procesarse, pero que la rompan, no la rompen. Aunque no haya unión definitiva, la conexión no es irrompible. Y siempre se van a amar y siempre van a sentir bonito y siempre van a tratar de estar en contacto. Eso es algo que nos puede servir mucho para identificar a las llamas. Esa parte de que la conexión no se rompe. Y tenemos otra pregunta, que es la pregunta número 6. Dice, ¿por qué las llamas elevan la vibración del planeta? Ok. Esto está muy dado en las corrientes más recientes de los trabajadores de la luz. Lo que ellos aseguran es que como las llamas tienen una misión, partiendo desde que su fin es llegar al conocimiento del amor pleno, del amor de Dios, al unirse físicamente y espiritualmente, se produce como una vibración diferente. Si recuerdan, esa parte energética que todos tenemos es muy conectada con el espíritu. Se produce, es una combinación, ¿no? Se produce de mente, cuerpo y espíritu. Por medio del cerebro, por medio del alma y por medio del cuerpo. O sea, del cuerpo y de la mente. Entonces, esa conexión física o sexual no se da simple y sencillamente a nivel corporal. Se da en todos estos aspectos. Entonces, cuando eso sucede, pues es una vibración muy grande, muy elevada y muy envolvente, muy cósmica. Entonces, eso es lo que los teóricos modernos de esta era de luz, de los trabajadores de luz y de todo este rollo de energía, aseguran que eso sucede. Por eso está en este tiempo tan urgente para estas personas que esas uniones se den. Es como la parte ecologista de la espiritualidad, ¿no? Algo así me imagino yo. O sea, es sumar para que la tierra entera, que es un ser vivo, no sé ya más allá qué onda, pero vivo está, tiene circulación, tiene todas sus estructuras como un ser vivo, ¿verdad? Entonces, si esta energía lo envuelve, pues lo eleva. Y la última pregunta dice, ¿has conocido almas así? Me imagino que se refiere a que si he conocido almas que estén en conexión, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente conozco varias conexiones de parejas extraordinarias. A través de mi vida las he conocido. Algunas ya no están aquí, otras están incompletas porque primero se fue una y la otra todavía aquí está. Pero me queda claro que hay uniones muy potentes en el sentido de conexión hablando.
¿Cómo han trabajado? Pues desde maneras muy sencillas y humildes, formando una familia maravillosa, por ejemplo, con muchos valores, con muchas situaciones muy, muy profundas, muy espirituales, eh, que luego se ven los resultados. Algunos, pues, digo, ya no están completos, otros ya se fueron y otros por allá andan. Y esta parte sí se me hace muy interesante de recalcar porque también he conocido parejas que solamente en el plano mental y físico tienen esa unión que también es muy intensa porque pues somos carne y hueso y esas uniones también son muy intensas, pero la misión no existe como pareja. Puede ser porque son muy codependientes, porque se atraen físicamente de una manera exagerada y pues al ego lo que pida, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de parejas. Luego, por ejemplo, también en esta ocasión no viene ninguna pregunta de almas kármicas, pero aquí cabría un poquito información de ellas. Las almas kármicas también tienen una misión, pero esa es particular. Porque vienen a limar asperezas que ya tuvieron en otras vidas. Y solamente vienen a saldar esas diferencias. O ahí sí, por ejemplo, en las almas kármicas se da mucho la violencia. Eh, Parejas que se golpean, parejas que se ofenden realmente fuerte, o sea, que ofenden su dignidad, que ofenden eh, hasta robos o hasta injusticias muy grandes, incluso crímenes pasionales. Ahí entran perfectamente las almas kármicas. Ellos ya se debían algo y se unen para resolver, ¿no? Para remediar, para sanar lo que antes ya pasó. Entonces, no sé, ahí es cuestión también de analizar caso por caso, porque no se puede generalizar tanto. Entonces, pues creo que ahí terminaríamos con las preguntas. ¿Sí? Esas son las preguntas que tenía para este video. Allí siempre como que información que checa. Si ustedes no están familiarizados con este tema, pero empiezan a observar en su entorno, se van a dar cuenta de que así es, de que hay uniones con una misión, hay otras uniones con otra. Y aquí la cuestión es pues ponernos listos y entender cuál será la nuestra, de qué se trata nuestra venida, qué es lo que le vamos a dejar a los demás y al mundo. Y pues más o menos eso lo seguiremos ampliando porque siempre hay o nuevos puntos o dudas o así. Con mucho gusto, si tienes algún comentario, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Yo estaré muy pendiente de ellos y, y con gusto si algo no lo desconozco, pues nos ponemos a investigar, no hay problema por eso. Lo importante es que que si te interesa este tema, pues tengas la libertad de preguntar. Con esto nos despedimos y como siempre te digo, ten un lindo despertar.